Este año sin duda fue uno bastante complicado para la industria del cine, que siguió resintiendo los estragos que causó la pandemia que surgió en 2020. Pero dentro de lo malo, afortunadamente hubieron películas que lograron ser un alivio para sus estudios. Pero también hubieron otras que por el contrario les hicieron perder millones. Y es por eso que el día de hoy estaremos hablando de los fracasos y éxitos que tuvimos durante el 2022. Así que toma asiento que comenzamos. Y primeramente vamos a comenzar con The Northman. Esta película de drama histórico donde tuvo en el elenco a Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Björk, Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe. Solo con escuchar este tremendo elencazo, uno hubiera pensado que el éxito ya estaría asegurado. Pero no resultó como se esperaba, ya que tuvo un presupuesto de $70 millones y solo consiguió recaudar 69.6 millones, sin contar con la campaña publicitaria que invirtió Universal para promocionar la película. En lo personal, a mí me encantó la película, pero sé que tuvo opiniones muy mixtas, que pudo de alguna manera perjudicar su desempeño final. Así que The Northman se queda con uno de los tremendos fracasos del 2022. Y ahora seguimos con Sonic 2. La película de Paramount Pictures fue de las primeras películas en el año que consiguieron un gran rendimiento. Tuvo apenas un costo de 90 millones y terminó recaudando 402.6 millones, siendo muy rentable para su estudio e incluso consiguió superar a lo conseguido por su antecesora. Las buenas críticas por parte del público en general también estuvieron de su lado. Por lo tanto, Sonic 2 se convierte en un gran éxito del 2022. The 355, otra película de Universal que prometía salir bien librada, pero al parecer a la gente simplemente ni le importó un poco, y a la crítica especializada menos, tras ser calificada con un penoso 24%. Solo para que veas el panorama, costó producirla $75 millones más publicidad y solo terminó recaudando 27.8 millones. Y aunque sabemos que se estrenó a principios del 2022 cuando aún había salas limitadas en gran parte del mundo, aún así no logró ni la mitad de su presupuesto, terminando en uno de los peores fracasos del año. Scream, la quinta película de la franquicia del género slasher, tuvo un presupuesto de 24 millones y finalizó con una recaudación de 140 millones, logrando recaudar 5 veces su presupuesto. Y es que sin duda el contar con el elenco original de la primera película fue muy buen acierto por la nostalgia. Así que Paramount se anotó otro gran éxito con esta película. Y siguiendo con el estudio de Paramount, muchos pensaban que sería un gran tropiezo lanzar después de varios años una secuela de La Huérfana, sobre todo porque la protagonista Isabelle Fuhrman pues ya no tenía ese rostro de niña que en la película anterior se le veía, y me imagino que eso fue la razón por la que primeramente se decidieron por estrenarla directamente en Paramount Plus. Pero por ahí alguien pensó, ¿y si la lanzamos limitadamente en algunos cines? Pues la persona que pensó en eso fue la mejor decisión que tomó, ya que independientemente si estuvo buena o no, solo costó producirla $10 millones, pero terminó recaudando un total de 37 millones mundialmente, pese a tener un estreno limitado en cines de todo el mundo. Así que esta secuela fue un gran acierto para Paramount. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Paramount Pictures, ya que la película animada Paws of Fury terminó siendo un desastre para el estudio. Para empezar, tuvo un presupuesto de 45 millones y terminó recaudando solo 41.5 millones en todo el mundo, quedando incluso por debajo de su presupuesto. Pero es que ni la crítica la ayudó, ya que tanto la crítica especializada como el público en general la calificaron bajísimamente y al parecer no tuvo una gran recomendación de boca en boca, por lo que esta película animada fue un tremendo fracaso. Y bueno, ya que estamos hablando de películas animadas, pues teníamos que hablar de la Liga de Supermascotas de Warner Bros.
Una película que a mi gusto estuvo muy divertida y que la pueden disfrutar tanto niños como adultos. Y bueno, tuvo un presupuesto de $90 millones y terminó recaudando 203.8 millones. Al principio se pensaba que terminaría en un tremendo fracaso por el debut tan flojo que tuvo, pero al final del día tuvo una resistencia que le permitió salir de los números rojos, por lo que esta película terminó en un éxito moderado para Warner Bros. Y el regreso de Johnny Knoxville con su nueva película Jackass Forever y su equipo de amigos fue muy bien recibido por los fans que los veían por la cadena MTV, sobre todo el público de Estados Unidos. Y es que esta película tuvo un presupuesto de solo $10 millones y terminó recaudando 80 millones. Pero cuando digo que la mayoría fue por el público americano, es porque el 80% de su recaudación provino meramente de la taquilla doméstica. Pero lo importante es que terminó siendo un gran éxito para su estudio. Y bueno, el rey del rock consiguió que su biopic llegara a los cines de la mano de Warner Bros. Y siendo Austin Butler quien lo personificara. Pero bueno, esta película tuvo un presupuesto de $85 millones y terminó con una recaudación de 286 millones, consiguiendo triplicar su presupuesto y un poco más. Sin duda, las buenas críticas por parte del público ayudaron para que Elvis se convirtiera en un gran acierto para Warner. Y bueno, ahora continuamos con Bullet Train, una película de humor negro y acción que tuvo como protagonistas a Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson y a Bad Bunny. Tuvo un presupuesto de $90 millones y terminó recaudando 239.2 millones, siendo un éxito moderado para Sony. Y siguiendo con una película de Sony, no todo fue bueno para este estudio, ya que la película de las guerreras africanas titulada The Woman King tuvo un presupuesto de 50 millones, pero terminó recaudando solo 92.2 millones. Si bien consiguió generar muchos millones más de su presupuesto, no consiguió ser rentable para Sony. Y ahora hablemos de Thor: Love and Thunder. Como bien sabemos, las películas de Marvel por lo regular son garantía de tener una taquilla bastante sólida, sobre todo porque es una marca muy consolidada y porque consigue atraer público de todas las edades. Y pues en este caso no fue la excepción. La cuarta entrega de Thor tuvo un presupuesto de 250 millones y terminó recaudando 760.9 millones, logrando ser un éxito comercial para su estudio pese a las malas críticas. Pero ahora veremos la otra cara de la moneda, porque si bien Marvel conseguía mantenerse estable financieramente en el 2022, Pixar por el contrario la estaba pasando pésimamente mal. Y digo esto porque Lightyear, una película spin-off de uno de los personajes más populares de Toy Story, una franquicia que ha conseguido grandes ganancias para Pixar, pues resultó ser un tremendo fracasote, y es que tuvo un presupuesto monstruoso de 200 millones y terminó recaudando solo 226 millones, siendo uno de los grandes fracasos de la historia de Walt Disney y Pixar. Tanto fue el pésimo recibimiento que a la sexta semana ya estaba estrenándose en Disney Plus. Pero no solo a Toy Story le pasó tener un resbalón, sino vean cómo le fue al spin-off de Harry Potter, Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, que tuvo un presupuesto de $200 millones y terminó recaudando 405.1 millones, con todo y que se estrenó en China, siendo la peor de toda la franquicia del mundo mágico financieramente hablando, y por lo tanto un tremendo fracaso para Warner al tratarse de una película proveniente de una saga consolidada y con tremendo presupuesto. Pero bueno, si tenían duda del tremendo mercado que es China, pues con esta película queda claro del por qué Hollywood sufre cuando sus películas son bloqueadas en ese país. Y es que la película Watergate Bridge tuvo un presupuesto similar a su precuela de 200 millones y terminó recaudando mundialmente 626.5 millones, de los cuales 626 millones vinieron exclusivamente de China.
así que sin duda fue un tremendo éxito para su estudio. Y a inicios del año Sony estaría adaptando uno de los videojuegos más populares, hablamos de Uncharted, que traía como protagonistas a Mark Wahlberg y a Tom Holland. La película tuvo un presupuesto de 120 millones y terminó recaudando un total de 401.7 millones, siendo un gran acierto para Sony. Y si pensabas que las comedias románticas parecieran que ya fueron cosa del pasado, pero no es del todo así, y es que este año Paramount lanzó la película The Lost City, la cual tuvo como protagonistas a Brad Pitt, Channing Tatum y Sandra Bullock, la cual tuvo un presupuesto de 68 millones y terminó recaudando 190.8 millones, convirtiéndose en un gran éxito para el estudio. Y otro estudio que también apostó por la comedia romántica fue Universal, al lanzar Ticket to Paradise, la cual tuvo un presupuesto de 60 millones y terminó recaudando 168.1, por lo que también consiguió ser rentable para su estudio. Y muchos pensábamos que las películas de superhéroes ya son garantía de éxito por sí solos, pero no es así en todos los casos, si no vean cómo le fue a Morbius de Sony, quien tuvo un presupuesto de 83 millones y terminó recaudando 167.4 millones, quedando muy por debajo de las estimaciones que tenía el estudio. Pero bueno, en parte ya se veía venir porque al menos tuvo 3 cambios de fecha antes de su estreno por miedo al fracaso, y bueno, a final de cuentas terminó siendo así. Don't Worry Darling. Esta película, protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, tuvo un presupuesto de 35 millones y terminó con una recaudación total de 86.7 millones. Si bien no fue un rotundo éxito, sí consigue tener algo de ganancias para Warner. Nope, esta película de ciencia ficción tuvo un presupuesto de 68 millones y terminó con un total en recaudación de 171.2 millones. Esta fue otra película que, si bien no fue un tremendo éxito, al menos sí consigue salir de los números rojos. ¿Y cómo le fueron a las películas de anime durante el 2022? Pues estrenaron películas como Dragon Ball Super Hero, esta película que tuvo un costo entre los 10 y los 15 millones en presupuesto, y al término de su recorrido en cines, consiguió una recaudación total de 86.5 millones, consiguiendo ser un éxito para Toei Animation. One Piece Film Red es otra de las películas que se estrenó durante el 2022, y quien tendría un presupuesto similar a Dragon Ball Super. Consiguió una recaudación mundial de 174.4 millones, comprobando que el anime sigue siendo bastante rentable en los cines. Y bueno, Warner y DC se las vieron bastante mal cuando lanzaron la película de Black Adam, ya que tuvo un presupuesto de 195 millones y terminó con una recaudación de 391.2 millones, convirtiéndose en un gran tropiezo para DC y Warner Bros. Durante este 2022. Pero bueno, ahora pasemos a una película de terror que, pese a que muchos pensamos que ya se ha perdido la manera de hacer buenas historias del género, eso no ha sido un impedimento para que sigan recaudando bastante. Y este es el caso de Halloween Ends, que con un presupuesto de 33 millones terminó recaudando un total de 104.1 millones, por lo que terminó siendo un acierto financiero para Universal. Otra película del género de terror, también de Universal, que logró sorprender fue The Black Phone, ya que tuvo un presupuesto de 18 millones y terminó recaudando 161.2 millones, por lo que también se convierte en un exitazo del 2022. Y para sostener lo que estamos hablando de que las películas del género de terror son muy rentables, solo veamos el caso de Smile de Paramount Pictures, que tuvo un presupuesto de 17 millones y terminó recaudando 216.1 millones, siendo un tremendo éxito para Paramount, pero no solo es un éxito, es un mega éxito, siendo de las películas más rentables del 2022 y pensar que estaba destinada para irse directo a Paramount Plus.
El que corrigió esto se anotó un 10. Disney por su parte lanzó a finales del año la segunda entrega de Black Panther Wakanda Forever, la cual tuvo un presupuesto de 250 millones y aunque aún no sale de las carteleras, hasta el momento ha conseguido una recaudación de 803.4 millones, lo que le da ganancias a su estudio, aunque las estimaciones de Disney estaban por arriba de los 1.000 millones. Aún así se consiguió ser rentable. Y ahora pasamos con una de las películas que sorprendieron mucho durante este año, principalmente por sus limitadas salas donde se exhibió. Y hablamos de la nominada al Globo de Oro y precandidata al Oscar Everything Everywhere All at Once, película que tuvo un presupuesto de 25 millones y terminó su recorrido en cines con un total de 103.7 millones, convirtiéndose en un tremendo éxito para A24. Y si hablamos de fracasos, entonces tenemos que mencionar a Lie Lie Crocodile. Esta película tuvo un presupuesto de 50 millones y terminó recaudando la cantidad de 87.9 millones. Por su parte, Amsterdam entraría en uno de los peores desastres del 2022, pues su presupuesto fue de 80 millones y solo consiguió recaudar 31.2 millones. Otro caso similar fue el de Strange World de Disney, que tuvo un gran presupuesto de 180 millones y terminó recaudando 66 millones, incluso superando en cuanto a lo desastroso a Lightyear. Otro gran fracaso fue el de Ambulance, que tuvo un presupuesto de 40 millones y solo terminó recaudando 51.8 millones. Y otro desafortunado resultado fue el de Moonfall, que tuvo un presupuesto de 146 millones y terminó recaudando solo 67.2 millones. Y la película que está pintando por convertirse en otro desastre comercial es Babylon, que tuvo un presupuesto de 80 millones y comenzó en Estados Unidos con solo 4.8 millones. Si bien aún le falta el mercado internacional, la verdad es que no pinta nada bien su situación. She Said fue otra gran decepción, ya que tuvo un presupuesto de 32 millones y terminó con una recaudación de 11.1 millones. Bros de Universal tuvo un presupuesto de 22 millones y solo consiguió 14.7 millones, terminando en la lista de los fracasos del 2022. Marry Me de Universal tuvo un costo de 23 millones y finalizó con un total de 50.4 millones, también convirtiéndola en un fracaso. El gato con botas, El último deseo, no es que esté diciendo que terminará siendo un fracaso, pero actualmente con un presupuesto de 90 millones y una recaudación al momento de 58.6 millones, está finalizando este año en números rojos. Pero apenas empieza su recorrido en cines, así que con más semanas pendientes durante el 2023 se sabrá si consiguió salir adelante. Pero pasando a mejores cosas, Minions: The Rise of Gru se consolidó como una de las películas animadas más rentables del 2022, y es que tuvo un presupuesto de solo 80 millones y terminó recaudando la monstruosa cantidad de 939.4 millones, demostrando que la franquicia de Mi villano favorito y los Minions siguen siendo bastante populares. Jurassic World Dominion de Universal es otro claro ejemplo de que los dinosaurios venden y venden mucho, y es que la entrega final de esta trilogía tuvo un presupuesto de 185 millones y finalizó su recorrido en cines con 1.001 millones, siendo la segunda película o tal vez tercer película en superar la barrera de los 1.000 millones del 2022. Aunque no superó a sus dos antecesoras, consiguió ser muy rentable. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta fue otra gran producción que lanzó Disney durante el 2022 y que consiguió obtener muy buenas ganancias para su estudio. La película tuvo un presupuesto de 200 millones y terminó con una recaudación total de 955.7 millones,
demostrando que Marvel sigue siendo buen atrayente de las masas pese a las secuelas que dejó la pandemia. La película The Batman de Warner Bros. Fue la primera película de superhéroes que se fue directamente al primer lugar durante algunas semanas en las más recaudadoras del 2022. Y es que tuvo un presupuesto de 200 millones y terminó recaudando un total de 770.8 millones. Pese a tener menos ganancias de lo que consiguió Doctor Strange, teniendo el mismo presupuesto, aún así fue el gran hit de Warner en este 2022. Top Gun Maverick es sin duda un ejemplo de que no solo las películas de superhéroes pueden hacer grandes cantidades, y es que la película protagonizada por Tom Cruise logró recaudar un total mundial de 1.488.7 millones de dólares, contra un presupuesto de solo 170 millones, consiguiendo sacar hasta 8 veces su presupuesto. Definitivamente fue una de las películas más rentables del año. Anteriormente estaba destinada para estrenarse en 2019, pero se cambió para el 2020. En ese momento estaba surgiendo recientemente la pandemia y el estudio de Paramount estaba destinándola a estrenar a Paramount Plus. Sin embargo, Tom Cruise se opuso a eso y terminó quedándose en las salas de cine. Así que esta película no solo es la más taquillera del 2022, sino también es de las más rentables del año. Y ya para finalizar nuestro recuento, terminamos con Avatar: The Way of Water. La secuela de la película más taquillera de la historia ha tenido un gran regreso, y es que su estreno apenas fue el 16 de diciembre, y hasta la fecha, poco antes de que finalice el año, ha conseguido superar los 1.000 millones. Superando a Jurassic World Dominion de Universal, y se posiciona como la segunda película más taquillera del 2022. Su presupuesto ronda entre los 350 a los 450 millones. Si bien aún no se considera un éxito por su tremendo presupuesto, la respuesta de la gente ha sido muy positiva, lo que supone que al final de su recorrido la posicionará como la más recaudadora del 2022, por encima de los 1.488 millones que consiguió Top Gun Maverick. Y bueno, aquí te dejo la lista de las 10 más taquilleras del 2022. Esto no representa que fueron las más rentables, solo que fueron las que más hicieron dinero durante todo el año. Y bueno, en cuanto a estudios, definitivamente Paramount Pictures fue el triunfador del año al tener blockbusters como Top Gun Maverick, Smile y Sonic 2. Seguido por Disney gracias a Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la actual Avatar: The Way of Water. Y al estudio que le fue pésimamente este año fue a Warner Bros., con fracasos como Black Adam y Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore. En cuanto a la película más rentable del año, sin duda se la lleva Smile por la diferencia entre presupuesto y recaudación total, logrando hasta 12 veces su presupuesto. Y la película con el fracaso más grande del año se lo lleva Strange World, tras quedar muy por debajo de su presupuesto original de 180 millones. Y bueno, este fue el resumen del año de cómo estuvo la situación en el mundo del cine, esperando que este 2023 mejore por mucho. Amigos, y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.